feliz y muy agradecida con Dios por la oportunidad de compartir con ustedes algunas recomendaciones y algunas otras que no son recomendaciones, sino pautas obligatorias que debemos tomar en cuenta para la participación o para que podamos generar un ambiente lo más seguro que se pueda para que nuestros niños puedan estar bien dentro de nuestra iglesia. El versículo que leyó la hermana Priscila me gustó muchísimo, ¿verdad? Y vemos cómo Dios nos recuerda que Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección. Sin embargo, también su palabra nos dice que debemos acatar algunas recomendaciones, ¿verdad? No podemos simplemente decir, bueno, no, Dios nos protege, esta es la casa del Señor, aquí no va a pasar nada, y vamos todos y nos sentamos juntos y compartimos galletas. No podemos ser irresponsables tampoco, sino que debemos también mantenernos dentro de algunos lineamientos y algunas recomendaciones para hacer que podamos generar un ambiente seguro y obviamente pues Dios nos protege, pero también debemos cumplir con nuestra parte. Es un trabajo en conjunto, el poder divino con el esfuerzo humano, deben ir de la mano también. Bueno, tenemos relativamente poco tiempo para poder tocar todos los puntos que se nos ha solicitado y también me gustaría que haya un espacio para preguntas porque pues muchas veces en una charla no podemos abordar todas las ideas que deberían ser tocadas y el espacio para preguntas es vital. Así que vamos a intentar utilizar el espacio en unos 20 minutos para lo que tengo preparado, que no es ninguna presentación ni nada por el estilo, sino que son algunas recomendaciones puntuales y algunas otras que sí son de acatamiento obligatorio y otros 20 minutos para que podamos abordar algunas preguntas, algunas ideas que puedan surgir. Muy bien, entonces lo primero es que ya existe un protocolo que es general para todas las iglesias, que se trabajó en conjunto con los pastores hacer en esta tercera fase, que es la fase en la que se permitió la apertura de los templos, pero con algunas limitaciones. No es un pase directo para que podamos ir a la iglesia como lo hacíamos antes, sino que hay ciertas limitaciones y que se deben cumplir. En ese documento que todos los pastores tienen, pero que también lo puedo compartir tal vez con la hermana Priscila para que ella se los dé a ustedes también y que las maestras y demás participantes de la reunión podamos tenerlo, vienen algunas indicaciones puntuales. Lo primero es, con respecto a los niños, ¿verdad? Bueno, o en general, solamente puede haber 75 personas por templo. Así sea el templo de Unadeca, que es un templo en el que caben muchísimas más personas, el punto máximo son 75 personas. Lo siguiente es que todas las personas deben estar distanciadas por burbujas sociales a una distancia de 1.8 metros. Entonces, todas las iglesias deberían tener las sillas con ese distanciamiento o si son bancas, que haya algún mecanismo que permita tal vez alguna cinta que divida o juntar las bancas, hacer algo que permita que haya 1.8 metros entre cada burbuja social o entre cada burbuja familiar. Ahora, con respecto a los niños, la recomendación para esta tercera fase de apertura es que los niños no asistan a los templos. ¿Por qué? Todavía tenemos muchísimas limitantes dentro del templo. Por ejemplo, la idea es que no hayan flujos de personas contrarios. Es decir, si una persona ingresa, debería ingresar por una puerta y debería salir por la otra puerta. Y no se podría hacer un choque de estos flujos. Teniendo niños en la iglesia, es bastante complejo que esto lo podamos cumplir. E igual, el distanciamiento social. Teniendo niños en las bancas, en las sillas, es difícil, se vuelve complejo el cumplimiento de estas solicitudes. Por lo tanto, para esta primera fase, tercera fase a nivel nacional, pero primera fase en cuanto a lo que tiene que ver con la apertura de templos, la recomendación es que los niños no asistan a los templos, los niños menores de 12 años, niños y niñas menores de 12 años. Ahora, si por alguna fuerza mayor, por ejemplo, el papá es el anciano, la mamá tiene varias participaciones o viceversa, y tenemos por obligación que llevar a los chicos, entonces, pues vamos a llevarlos, pero
bajo la responsabilidad de uno de los padres o encargados. Es decir, el niño no estaría en esta fase a cargo de ninguna maestra ni de ninguna otra persona que esté fuera de la burbuja. Tiene que ir con algún familiar dentro de su burbuja y que sea la persona responsable, que permita o que conduzca al niño al niño o a la niña para que pueda estar sentado en su espacio, que no camine, que no vaya a alguna otra banca, que no ande tocando superficies, etcétera. Ok, con respecto al uso de las mascarillas o caretas. Por aquí tengo varios recursos que me gustaría que podamos prestar atención. Tal vez en esta fase, la idea es que los niños no vayan. Si van, deben usar algún mecanismo de protección. Y igual cuando se abra la iglesia ya en una segunda fase, en la que ya los niños puedan asistir, cuando tengamos el aval del Ministerio de Salud para poder hacer actividades con niños, entonces lo más seguro es que vamos a ocupar este tipo de mecanismos de protección personal. Y por eso es que quiero utilizar un espacio más para que veamos qué tipos de dispositivos existen. Bueno, en general y a grandes rasgos serían las mascarillas o las caretas. Las caretas son como estas de acá, que tienen una parte plástica y que va a generar una interfase o una limitación entre un ambiente y el rostro del niño o la niña. Las caretas, en mi opinión, tienen algunas ventajas que no ofrecen las mascarillas, y es la menor sensación de un cuerpo extraño en el rostro. Si para nosotros como adultos es complicado mantenernos sin tocarnos la cara cuando tenemos mascarillas, bueno, cuando no tenemos mascarillas también, pero cuando tenemos mascarillas todavía es más complicado. Y de hecho, no sé si ustedes notaron que en un inicio el ministro de Salud había dicho que era mejor no utilizar mascarillas. Y el lavado de manos, el protocolo de tos y estornudo, el distanciamiento social, que eso era lo que iba en ese momento. Bueno, es una posición que yo comparto. Me parece muy importante más, o sea, es por mucho más importante mantener el lavado de manos, el distanciamiento social, el protocolo de tos y estornudo, que el uso de dispositivos en el rostro. ¿Por qué? Es muy complejo, aún para nosotros como adultos, el mantener, el no tocarnos el rostro. Entonces, pues, necesitamos utilizar ahora dispositivos porque es un lineamiento del Ministerio de Salud, ¿ok? Entonces vamos a tener que hacer las dos cosas, tanto mantenernos con el lavado de manos, con el distanciamiento y con toda esta parte, y además con dispositivos en nuestra cara, ¿ok? Tenemos este tipo de mascarilla que trae como unos elastiquitos acá. Los podemos ver que nos van a ayudar para que sea más fácil de colocarse. Ok, entonces con este tipo de mascarilla, la laminita va a ir para arriba, ¿ok? Y eso nos va a dar la forma del rostro del niño. ¿Qué cosas no debemos hacer con las mascarillas? No debemos darle la vuelta y ponerlo así, ¿ok? ¿Por qué? Porque se genera esta bolsa de acá. Las mascarillas en general son para adultos, ¿verdad? Y por eso la recomendación en todo caso es que sean adultos los que los vamos a usar. Pero si un niño tiene que ir por alguna fuerza mayor o porque ya estamos en la siguiente fase, entonces sí va a ser necesario utilizar la mascarilla. El hacer una cruz acá me hace, vamos a ver, voy a hacer modelo yo, me hace que haya una bolsa aquí, no sé si se nota, ¿ok? Esa bolsa quita la protección que genera la mascarilla. Entonces es recomendable hacerle un nudito por aquí, ¿ok? Para que la mascarilla tenga un tamaño menor, pero que no me genere esa bolsa por ahí, ¿ok? Un nudito de esto nos va a hacer que la orejita sea más corta y que se acople mejor al rostro del niño. Otra cosa es que este tipo de mascarillas lastiman las orejas. Entonces hay unos dispositivos que están haciendo que son como unos pedacitos de tela con botones, lamento no tener uno acá a mano, y uno la puede amarrar atrás para que no lastime las orejitas. ¿Cuál es la idea? Que el niño se sienta lo más confortable posible, el niño o la niña tengan la opción de menor molestia para evitar la manipulación de la mascarilla, ¿ok? Este es un tipo, y ustedes pueden ver, hay varias barbitas. Estas barbitas tienen que ir para abajo, no pueden ir para arriba, ¿ok?
porque si no, cuando ya uno se pone la mascarilla, aquí se pueden quedar partículas o gotitas de líquido, de saliva o de otras esporas o de otras sprays, digamos, aerosoles, que van a generar que la mascarilla pierda su funcionalidad. Entonces, es de esta manera, con las barbitas hacia abajo, con la laminita que nos ayuda aquí en la forma de la nariz. Y lo de las tiritas. El otro tipo de mascarilla tiene estas tiritas, que quizás son mejores para los niños. ¿Por qué? Porque nos van a facilitar el mejor acople a la anatomía de la cabecita de los chicos y las chicas. De igual manera, las barbitas van hacia abajo. No podemos ponerlas hacia arriba, ¿ok? Sino hacia abajo. Lo otro es donde las vamos a amarrar. Vamos a amarrarlas aquí, por encima de la oreja, y la otra por aquí, por debajo de la oreja. No podemos, otra vez, no podemos hacer esto, ¿ok? Amarrar las tiritas de abajo, hacia arriba de la cabeza de los niños, porque nos va a volver a generar la bolsita. Entonces tienen que ir paralelas. Estas se amarran aquí y las de abajo se amarran aquí. ¿Entendido? ¿Sí me voy a entender? ¿Ok? Este es otro tipo de mascarilla. Bueno, traje esta por acá, pero creo que es similar. La ventaja que tiene esta mascarilla es como una parte suavecita, una esponjita, que también puede ayudar a que la persona se sienta menos incómoda con el uso de mascarillas, en especial cuando estamos trabajando con niños. Esta de acá es una mascarilla que llamamos N95 o un respirador. Yo sé que ya tenemos un poquito más de conocimiento con estas cosas porque pues las hemos tenido en las diferentes conferencias y todo. Este tipo de mascarillas no tienen la facilidad de adaptación que pueden tener las otras. Y como son respiradores, la respiración se vuelve un poco más compleja, ¿ok? O sea, el paso del aire es por mucho más complejo que una mascarilla quirúrgica como estas que hemos estado viendo. Entonces, esto puede generar que haya más necesidad de manipulación por parte de los niños. Y las ligas se ponen igual, una alrededor de la cabeza y la otra por debajo, ¿verdad? Otra vez sin hacer un cruce de las tiritas. Esto no se puede hacer, ¿ok? La idea es que las podamos mantener de forma paralela, ¿ok? Y por último, tengo esta otra mascarilla por aquí que quizás es la que más vamos a poder acceder o accesar en las diferentes casas, que son mascarillas pues hechas en casa. Lo bueno es que son tal vez más amigables con el medio ambiente, son más fáciles de adquirir y pues cumplirían con la misma función y podemos hacerlas de tamaños más adecuados para los niños y las niñas. En general, la mascarilla debe cubrir tanto la nariz como la boca, ¿ok? Y eso también va a generar que sea un poco más complejo para los niños. Por eso insisto en que es necesario bueno, si es desechable, descartarla y si no, pues lavarla, pero no está cumpliendo la función en el niño o en la niña y más bien es un factor de riesgo. Ok, ¿qué pasa con los niños menores de 4 años? Es casi imposible que puedan cumplir con estas recomendaciones. Es casi imposible que podamos controlar a un niño menor de 4 años con el uso adecuado de la mascarilla. Entonces se recomienda que no utilicen nada, ¿ok? La careta podríamos intentarlo para ver qué tal nos va, dependiendo también de los niños, ¿verdad? Pues todos son diferentes, podríamos intentar la careta. En general, mi recomendación es que podamos utilizar este otro dispositivo que es más amigable con los niños. Entonces, en resumen de esta primera parte, primero, evitar que los niños vayan a la iglesia. Segundo, para cuando ya esté abierta la posibilidad, vamos a utilizar mascarillas o caretas. Ya repasamos la forma correcta de hacerlo. Y
vamos a preferir la careta. Los niños menores de 4 años no deben utilizar el dispositivo, más bien se convierte en un factor de riesgo, y vamos a mantenernos con el lavado de manos, el distanciamiento social y el protocolo de tos y estornudo. ¿Ok? Eso es en general. Vamos a pasar al siguiente punto. Quisiera terminar, el tiempo corre, ya son casi las 6:30, entonces vamos a ir un poquito más rápido con los siguientes puntos para permitir un espacio de preguntas que creo que es muy enriquecedor. Ok, el siguiente punto es en cuanto a la reapertura de las escuelitas. En esta fase no vamos a hacer la apertura de las escuelitas. Es muy difícil que podamos mantener el distanciamiento social del maestro que pertenece a otra burbuja con los niños que pertenecen a otra burbuja y entre ellos mismos también. Si con adultos puede ser complicado que mantengan la distancia 1,8 m, ahora imagínense ustedes 2 hermanitos sentados en un lado de la banca y un niño o una niña en el otro lado de la banca y la maestra, que logremos mantener 1,8 metros de distancia entre los tres, ¿verdad? Se volvería muy complejo y es riesgoso. Entonces, en esta primera fase no vamos a abrir las escuelitas de niños, las escuelitas del Ministerio Infantil, pero tampoco podemos dejar a los niños sin su participación o sin su, Lupita, los niños son vitales y bueno, la Biblia dice en Mateo, ¿verdad? Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, no podemos tampoco permitir que los niños se sientan como, bueno, no somos importantes, ¿verdad? No hay ninguna parte para nosotros, no podemos ir a la iglesia, ya los adultos están yendo a la iglesia, pero nosotros no. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Según el protocolo que se ha enviado a todos los pastores, en esta fase en la que estamos, todas las iglesias deben tener, aunque sea un culto virtual. Hay algunas iglesias que van a tener diferentes turnos, por decirlo de alguna manera, diferentes cultos. Entonces, al menos uno de esos cultos debe ser transmitido de forma virtual como lo hayan estado haciendo, ¿ok? Por ejemplo, por Zoom. Si se va a hacer de esa manera, debe existir un espacio para la escuela de los niños. Puede ser un repaso de la lección pequeña, el rincón infantil, un canto. Ver a la maestra en el dispositivo, cuando toda la familia se reúne y pone el dispositivo, y hay un espacio en el que sale la maestra, el maestro, contando una pequeña historia, o haciendo el repaso de la lección, repasando el versículo, haciendo un cantito para niños, eso va a favorecer que los niños se sientan parte de nuestra iglesia porque lo son. Entonces, el hecho de que en esta primera fase ellos no puedan o que la recomendación sea que no vayan al templo, no excluye que debe haber un espacio para ellos, ¿ok? Entonces, aunque el culto se esté transmitiendo desde la iglesia, sí es importante que las maestras puedan dar su participación, ¿ok? Ahorita vamos con las preguntitas, pero está muy bien que las vayan haciendo desde ya. Vamos a ver, ahorita en otra parte vamos a hablar como de ya la fase 4, que sería nuestra fase 2 de apertura en los templos, para ver qué otras cosas podemos hacer para favorecer ya cuando podamos abrir las escuelitas. Por el momento, no podemos abrir las escuelitas de niños. ¿Cómo actuar con el distanciamiento social en el ingreso y la salida del templo? Bueno, los templos van a estar señalados. Por una puerta se va a ingresar y por otra puerta se va a salir. Sé que hay algunas iglesias que no tienen 2 puertas, entonces es responsabilidad de una comisión que se creó, que quizá algunos de ustedes ya pertenezcan a esa comisión, que es la encargada de velar por el cumplimiento de los puntos que se le entregó a los pastores hace ya bastante, no recuerdo si tal vez un mes o por ahí. Entonces, la iglesia tiene que estar señalada por dónde se va a entrar y por dónde se va a salir. Si es una sola puerta, entonces, bueno, aunque sea el espacio, se va a entrar por la derecha y se va a salir por la izquierda, aunque sea la misma puerta, ¿ok? Pero la idea es que no se utilice el mismo espacio para la entrada y para la salida. Debe estar señalado y debe estar específico ese sector. Los niños, como ya mencioné, si tienen que ir, deben ir acompañados de un adulto. Entonces el adulto sería el encargado de hacer que el niño entre por donde tiene que entrar y que salga por donde tiene que salir. Aquí hay una pregunta que me pasó Priscila, que habla sobre los niños con alguna necesidad especial. Hay algunas personas, algunos miembros de nuestra iglesia que, por ejemplo, tienen necesidades de dieta, por decirlo de alguna manera.
tal vez algún niño que tenga un PEC, que es un dispositivo que hace que la lechita haya que pasársela por la pancita. Todas estas personas se recomienda que no vayan todavía en las fases siguientes a nuestro templo, hasta que podamos mejorar las condiciones para que podamos cubrir con estas necesidades especiales o con estos factores. Cada iglesia debería tener en esa comisión quizá un contacto, por ejemplo, si yo soy la encargada de este, deberíamos tener el contacto con esta comisión para decirle, mira, bueno, yo tengo un grupo de niños, o dos niños, o un niño que viene en silla de ruedas. Entonces, necesito que haya una apertura, bueno, no sé, la puerta que marcaron que era la del ingreso, él no puede entrar por ahí, ella no puede entrar por ahí, ¿qué podemos hacer? Es necesario que podamos tener una comunicación directa con esta comisión para poder cubrir las necesidades especiales que tengamos en nuestro grupo de ministerio infantil, tanto para las maestras como para los niños. Entonces, se vuelve importantísimo que haya una buena comunicación con esta comisión y con algún vocero o algún representante del ministerio infantil. Creo que está tal vez un poquito de más hablar sobre la importancia que tienen las medidas de higiene dentro y fuera de nuestro templo. Sin embargo, quisiera repasar. Todas las personas que ingresan al templo, sean niños, niñas, adultos, ancianos, lo que sea, todos van a tener que cumplir con ciertos requisitos que son obligatorios. Por ejemplo, el aseo de manos y el aseo de los zapatos, de las suelas de los zapatos, ya sea por un pediluvio o por una alfombra que va a tener una concentración ahí de cloro con agua, que va a ayudarnos a limpiar las suelas de los zapatos, y también el lavado adecuado de manos. Entonces, estas son, como ya mencioné al inicio, los pilares. Esas son las reglas de oro que sí debemos cumplir y que se vuelve más bien más importante todavía que el uso de la mascarilla o la careta. ¿Okay? Y como mencioné antes, el dispositivo en el rostro más bien puede ser un arma de doble filo si no cumplimos con estas medidas de higiene. ¿Ok? Las personas que viajan en transporte público, ¿verdad? Aquí tengo una lista de algunas preguntas que ya se hicieron. Las personas que viajan en transporte público y que llegan al templo van a tener que cumplir igual con las mismas disposiciones que traen las personas que vienen en transporte de su carro particular. ¿Ok? Todos debemos cumplir con lo mismo, ¿verdad? Si tal vez algún miembro de la iglesia dice, ay, no, es que yo no me voy a higienizar las manos con alcohol porque yo venía en mi carro y mi carro está limpio. ¿Ok? Esto es una de las cosas que debemos hacer de manera obligatoria. Todas las personas debemos higienizarnos bien las manos antes de ingresar al templo. E igual los niños, si por alguna razón tenemos que llevar a los niños de 4 años, 5 años, pues igual le vamos a higienizar las manos, aunque sean menores. ¿Ok? Los niños ya por ahí de 2 a 3 meses, empiezan a llevarse la mano a la boca, a tocar las superficies. Entonces es vital que podamos higienizar las manos y bueno, también lo de las suelas de los zapatos en todas las personas sin importar las características que tengan. ¿Ok? Y por aquí, bueno, me habían mencionado lo del rincón infantil, pero creo que ya lo comenté. Vamos a ver estos últimos 4 minutos para que a las 6:40 podamos empezar a resolver las dudas. Me gustaría que quede claro que en esta primera fase de apertura de templos, que es la tercera fase a nivel nacional, la idea es que los niños no asistan a los templos. Si tienen que asistir por fuerza mayor, no va a haber escuelita para ellos. Se debe dar el rincón infantil o la historia o algún segmento en el culto para que de manera virtual ellos puedan participar. Y si tuviesen que ir, pues ya con todas las disposiciones. Vamos a aprovechar la reunión para hablar de una siguiente fase, porque la idea es que podamos
igual ustedes en la siguiente parte pueden escribir por ahí en el chat o participar diciéndonos algunas otras ideas que tengan. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a iniciar la escuela de los niños con el repaso de la lección. Yo sé que algunas iglesias lo hacen así. En mi iglesia no, en la central de la escuela normalmente lo que hacemos es que la escuelita de niños inicia con la escuela sabática de los adultos, ¿verdad? Entonces, para la siguiente fase, lo que vamos a procurar es que los niños se queden en sus espacios con sus padres la mayor cantidad de tiempo durante todas las fases de la escuela sabática. El misionero, el promotor, la lectura bíblica, la bienvenida, los himnos. Cuando empieza el repaso de la lección, ese sería el momento en el que vamos a ir a las escuelas, a las escuelitas del ministerio infantil. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el tiempo que una maestra tiene que tener con 3 o 4 niños sea menor. Entre más rato nosotros tengamos que estar con los niños en la clase, va a ser quizás más complicado mantener el distanciamiento y las otras medidas que estamos compartiendo. Otra de las indicaciones es el compartir materiales, ¿ok? Yo sé, por ejemplo, que en CUNA tenemos, bueno, se me olvidó el cosito, el nombre de los materiales, ¿verdad? Una campanita, plasticina, legos, peluches, títeres, todas estas cosas vamos a evitar en esta siguiente fase, cuando haya apertura de escuela del Ministerio Infantil, vamos a evitar estar utilizando ese tipo de materiales. Podemos también recurrir a algo más visual como los materiales de piel. Tal vez en otra ocasión, cuando no estemos en el contexto del COVID, también me gustaría hablar sobre la exposición a pantallas. En los niños no es recomendable, un niño menor de 2 años no debería tener exposición en las pantallas. Entonces tampoco es bueno que vayamos a la iglesia tal vez y que pongamos un televisor o que pongamos una computadora o que les pongamos un celular con los cantitos. Eso no es recomendado, ¿okay? Para los niños menores de 2 años. Podemos utilizar algo un poquito tal vez más antiguo, como el material de fieltro. Entonces ponemos la pizarra, ponemos el material. Por aquí traía algún recurso como para que pudiéramos recordar aquellos tiempos, pero creo que ya no nos da chance. Entonces, este tipo de materiales nos va a favorecer poder dar la clase y evitar que los niños estén manipulando el material. Y a la vez, evitar también el uso o la exposición a pantallas. Y por supuesto, lo de lavado de manos, que yo creo que esto se va a mantener ya por siempre. Hay cosas que la pandemia tal vez nos obligó a cambiar, pero o a adquirir, pero que no deberían de quitarse aunque ya estemos fuera de la alerta. Por ejemplo, el lavado de manos. Bueno, ya son las 6:40 y entonces vamos a tener unos 10 minutitos para las preguntas. Yo no sé si Priscila querrá hacer alguna intervención y si no, pues yo voy a ir por aquí al chat para ir leyendo las preguntas. Dos que me aparecen a mí, tal vez ya después de eso usted me ayuda, Priscila. La primera que leí es con respecto a las mascarillas de silicón. Mira, que no sé cuáles son las mascarillas de silicón. Yo tengo aquí estas, que son las que se utilizan normalmente, y desconozco cuáles son las mascarillas de silicón. No me suena, o sea, a mí, si me dicen una mascarilla de silicón, yo me imagino como algo que no es poroso, no permitiría el pase del aire. Y si no permite el pase del aire, o sea, porque la idea tampoco es que la persona no pueda respirar, ¿verdad? Entonces, este tipo de mascarillas hace que la persona pueda respirar a través de ellas. Lo que pasa es que las partículas virales son más grandes que el poro de la mascarilla. Entonces, yo inhalo o exhalo, pero no voy a permitir que el virus, las partículas virales atraviesen y lleguen a la vía respiratoria. Por eso, de hecho, esa es la diferencia entre el respirador y la mascarilla. Que el respirador tiene, como decir, un filtro con poros más pequeños. Ay, me disculpan, que es que me están llamando. Con poros más pequeños. Entonces, todavía se utiliza para, por ejemplo, aerosoles que pueden traer ahí las partículas del virus. Pero bueno, habíamos dicho que esta tal vez no es la más recomendable. Este tipo de mascarillas, o sea, usted sí puede respirar, el oxígeno, el aire sí atraviesa por esto. Una mascarilla de silicón, creo que no, que uno no podría respirar por ahí, y me imagino que entonces tendría tal vez algún huequito o algo por ahí. Entonces eso no nos ayudaría, ¿ok? No sé, la verdad, sí, esas mascarillas
silicón, creo que escribieron por ahí un poquito más de información. Les quedo mal, lamentablemente, porque no las conozco. Más bien es muy bueno que podamos conversarlo, tal vez me lo pueden compartir ahí después. Este, vamos a ver, dice, hay unas de silicón que trae filtros, sin embargo, he escuchado que no es muy recomendado en niños. Sí, yo lamentablemente le quedo mal con esa información porque no las conozco. Puedo investigar, y tal vez en una próxima reunión, o si no con Priscila, yo les paso la información para que puedan, tener la información, ¿ok? Y la otra pregunta, vamos a repasar pues un segundito para ir a la otra pregunta. Hasta donde tengo entendido, las mascarillas hechas en casa con cualquier tela no son muy eficaces. Ajá. Y me imagino que la pregunta continuaba como qué tipo de tela debería utilizar. Bueno, lo que se recomienda es que la mascarilla tenga 3 telas, ¿ok? Una que sería como una tela normal, una que es un poquito más porosa y un filtro por dentro. Bueno, aquí yo la siento, pero no tengo forma de enseñarles a ustedes. Estas tienen 3 capas. Entonces, en general, podemos utilizar este tipo de mascarillas, que son hechas en casa, pero que igual cumplen con los requerimientos. Si tienen 3 tipos de tela, que si tienen 3 capas de tela, en general son buenas, ¿ok? O bueno, dentro de lo que se puede utilizar. Y lo otro es que cubra el puente nasal, tiene que cubrir el puente nasal. Si nos queda por aquí, ya no nos funciona, ¿ok? Tiene que cubrir todo el puente nasal y, y la boca. Entonces, las características que tienen que tener las mascarillas hechas en casa son que cubra el puente y que tengan 3 capas. ¿Okay? Con eso en general están bien, son buenas. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí, Priscila, nos quedan 5 minutos de esta sección. Por ahí ya nos hicieron otra pregunta, Irela nos dice, las mascarillas que traen válvula o filtro, ¿qué tan recomendadas son? Por ahí, ok. Creo que no me escuchaba antes. Bueno, la pregunta es con respecto a los que tienen filtro, ¿verdad? Hay algunas mascarillas, yo no tengo ninguna por aquí, que tienen como unas partecitas azules, ¿verdad? O de plástico que tienen afuera. Pues está bien, son mascarillas diferentes. Han salido muchísimas al mercado con esto de la pandemia y todo, y entonces pues uno puede respirar por ahí no hay ningún problema, se pueden utilizar, siempre y cuando evitemos la manipulación, ¿verdad? Estar tocando el filtro, estar realizando cosas, lavándolos, esas condiciones. Y quería mencionar algo más que se me olvidó anteriormente. No, cuando nosotros manipulamos una mascarilla, no debemos tocar la parte de adentro, ¿ok? Si yo le voy a poner la mascarilla al niño o a la niña, entonces voy a tocar solamente esta parte de acá, ¿ok? Si yo manipulo la parte de adentro que va a estar en contacto con el rostro, entonces más bien puedo generar un riesgo mayor. Entonces la idea es no manipular esta parte de acá, solo la parte de afuera, ¿ok? Hay otra preguntita por acá, dice, ¿cómo dice que debe ser la tela que va por dentro? Pregunta Nuria Cristina. Bueno, en general, la idea de la tela de adentro es que sea, por ejemplo, hipoalergénica, que sea suave, porque es la que va a estar en contacto con la piel y que no realmente, o sea, que no cumple la función del filtro como tal. Entonces, las telas más exteriores son las que se van a encargar de hacer el filtro y la tela de adentro podemos buscar algo que sea un poquito más confortable para los niños y las niñas. Yo tengo una pregunta, Doc. Bueno, yo he estado usando mascarilla de esta N95, creo que es que se llama, y comúnmente cuando la uso, no sé, me da demasiado dolor de cabeza y me siento como mareada. Escuché que existe la posibilidad, ¿verdad?, de que pues uno hasta pueda desmayarse porque uno está pues inhalando su mismo dióxido de carbono. Naturalmente el ser humano siempre tiende a buscar aire, ¿verdad? Porque yo a veces inconscientemente buscaba quitarme la mascarilla sin darme cuenta y yo, uy, no debo tocarla. En la iglesia, pues pienso que en algún momento pues puede pasar. Esa mascarilla que uno se quita para agarrar un poquito de aire, respirar, comúnmente yo veo que se la dejan por acá abajo. ¿Es recomendable o puedo ponerla sobre algún lugar o esa definitivamente la tengo que desechar y utilizar otra? Bueno, es una pregunta muy buena y eso fue parte de toda la discusión inicial sobre que si se usa o no se usa
el respirador, ¿verdad? La mascarilla en espacios públicos. Como mencioné al inicio, yo soy de las personas que piensan que no debía utilizarse, pero quizá hubo también un poco de presión y todo, bueno, el punto es que ahora es obligatorio y la vamos a tener que usar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que más bien se puede volver algo desventajoso. Nosotros, por ejemplo, en los hospitales las usamos, pero tenemos hasta unas personas que se llaman escoltas. Las escoltas son personas que están, esa mascarilla está mal, esa, ¿verdad? Que le están recordando, porque sí, inconscientemente uno tiende a buscar aire. Con respecto a la sintomatología que nos mencionaba Priscila, es cierto, el, eh, el aire es uno de los remedios naturales. ¿Se acuerdan que hemos estado mencionando muchísimo sobre los ocho remedios naturales, las 8 leyes de salud? Una de ellas es el aire. El aire puro es vital para el buen funcionamiento de nuestro sistema, de todo nuestro sistema, del funcionamiento del cuerpo. Cuando nosotros utilizamos mascarillas, estamos limitando tal vez la cantidad o la entrada del aire puro. Y por eso es que es preferible estar en ambientes abiertos, no estar en aglomeraciones, no salir, ¿verdad? Para poder respirar ese aire puro. Sin embargo, si tenemos que salir, por ejemplo, si vamos a ir a la iglesia, entonces vamos a tener que utilizar mascarillas. Este es el respirador, la mascarilla N95 que usted nos menciona, Priscila. Yo no la recomiendo porque ella tiene la función, de hecho, ni siquiera en los centros de salud nosotros la utilizamos normalmente, se utiliza solo cuando ya uno está en contacto, por ejemplo, con un paciente que esté positivo o que se va a hacer una nebulización y genera aerosoles, es decir, es una mascarilla que es muy, que los poros son todavía más pequeños que la mascarilla quirúrgica. Entonces, la cantidad de aire que entra por esta mascarilla es menor, digamos, es más molesta todavía. Entonces va a generar que las personas estén manipulando la mascarilla. Yo recomendaría mejor una mascarilla quirúrgica, ¿ok? Que nos va a favorecer que al menos sintamos un poquito más el aire. En el protocolo que existe actualmente que se creó para la misión norte y que es obligatorio, que es de acatamiento obligatorio, dice que los cultos no deberían ser mayores a 90 minutos, ¿ok? Igual para los niños, ¿verdad? La idea, bueno, ya sabemos que la idea es que no vayan, pero en la siguiente fase igual van a ser espacios pequeños. Entre más rato estemos, más probable es que nos estemos manipulando la mascarilla. Y por último, creo que la pregunta es si yo puedo retirarme la mascarilla o dejármela por ahí puesta, o taparme solo la boca y dejarme la nariz ahí para poder respirar. Eso no está bien, ¿verdad? Porque entonces vamos a contaminar. Ya había mencionado que esta parte es la parte limpia. Entonces, si yo me la pongo aquí, o si me la quito y la guardo en el bolso, o me la guardo en la ropa, la voy a contaminar, ¿ok? Entonces, no es la idea. El plan es, en el mundo ideal es, yo agarro la mascarilla, me la pongo y de ahí ya no me la toco más hasta que la voy a descartar, que de hecho se descarta quitando aquí las tiritas y sin tocar esta parte, la descarto. ¿Ya? Ese es el protocolo, eso es lo que debemos hacer. Yo sé que es complicado, es incómodo andar con la mascarilla y para los niños va a ser aún más complicado. Entonces, mejor utilizar mascarillas que permitan un poquito más la respiración. Muy bien, creo que se nos ha ido por ahí el tiempo, pero creo que hay una pregunta más. Yo la voy a leer por aquí, yo creo, porque Priscila tiene el micrófono apagado. Se autosilenció, yo creo. Vamos a ver, dice, me preguntan que si solo careta plástica es suficiente para proteger a un niño o si debe ser la mascarilla. La otra pregunta, por la facilidad de respirar y no tocarse la cara, ¿sería mejor el uso de caretas? Ajá, y por favor envíenme allá. Ok, sí, yo por eso recomiendo más la careta. La careta pues también tiene sus disposiciones, ¿verdad? Tampoco es que yo la voy a andar aquí puesta y que al rato me voy a estar tocando aquí o la careta también cuando uno habla, cuando habla mucho, digamos, como yo que hablo mucho, se empañan y hasta se le hacen gotitas de la respiración. Cuando nosotros respiramos normalmente hay una cosa que llaman pérdidas insensibles de líquido y de hecho nosotros lo cuantificamos para ver cuánto líquido pierde una persona. Las pérdidas insensibles de la respiración son bastantes, solo que nosotros no nos damos cuenta porque no hay ninguna pared ahí, ningún vidrio o algo que lo vea. Pero si yo estoy en mi espejo y hago como, ¿verdad? Entonces vamos a tener agua en forma de vapor. Bueno, eso mismo pasa con la careta, entonces tampoco es que son maravillosos, también tienen sus cosas en contra, ¿verdad? De pronto usted tiene la careta y aquí se ven las gotitas donde van bajando, ¿verdad?
Pero sí, en general a mí me parece que la careta es mejor que la mascarilla y no es necesario utilizar la mascarilla y la careta. Con solo la careta está muy bien. ¿Por qué? Porque va a generar una barrera entre la persona y yo, o entre yo y la persona, ¿verdad? Si yo soy la persona que tengo el virus y abro y todo, pues ahí se va a quedar en la careta. Y si es otra persona, entonces igual nos va a generar una barrera. Pero de igual manera, no sirve nada que yo ande aquí y ya la toco y después me la quito porque me estorba o porque no veo bien y me toco la cara, ya ahí tengo el virus otra vez, ¿ok? Entonces igual pues tiene sus recomendaciones, pero sí en general a mí me parece que la careta puede aplicarse mejor que la mascarilla, en especial en niños, que es nuestro tema de conversación de hoy. Y una última pregunta ya para finalizar, que se nos está acabando el tiempo. Pues no tenemos conocimiento de que hayan habido pues una cantidad grande o bastante alarmante, ¿verdad?, de casos positivos en miembros de nuestras iglesias, pero en dado caso que hubiese alguna persona que fue positiva, ya fue dada de alta, ya parece como que no tiene el virus, no existe ningún riesgo de estas personas, ¿verdad?, que en algún momento hayan sido positivas, que asistan a nuestros templos. Pregunto porque algunas personas pues tienen esa, ¿verdad? Siempre ese miedo, esa ansiedad o ese distanciamiento que muchas veces pues tal vez no tiene tanto sentido porque ya la persona está de alta, pero tal vez usted nos pueda aclarar ese puntito para evacuar ese susto, esos nervios respecto a las personas que ya han sido positivas. Ujú. No, no hay ningún problema. La persona puede asistir al templo ya después de que ha sido dada de alta. Igual hay unas cosas que llamamos vómitos o vomites, digamos. O sea, el que yo haya tenido el virus y ya me recuperé, no significa que yo no puedo llevar el virus a mi casa o a los niños, ¿verdad? Si llega una persona y tose, ¿verdad? Y deja en la banca tal vez las gotitas de saliva, y entonces yo después, ya yo tuve el virus, ya estoy recuperando, pero llego y estoy cantando y pongo la Biblia, el himnario ahí en la mesa, en la banca, y toco esa superficie y ya tengo las gotas de saliva con el virus de otra persona, y yo voy con mi niño y le doy una galleta y tome la galletita y se la doy, pues ahí también está el virus. ¿Sí me voy a entender? O sea, el que yo haya tenido el virus no significa que no puedo favorecer también el ya el virus a los niños, por ejemplo. Entonces, no hay ninguna contraindicación. Si ya la persona tuvo el virus, si ya se recuperó, si ya está de alta, puede asistir. Igual tiene que lavarse las manos, igual tiene que cumplir con todos los requerimientos, ¿verdad?, para los niños, para proteger a los niños y bueno, pues a toda la población en general.